Hola portalinos, mi nombre es Pablo y hoy seré su profesor. Vamos a hablar de cómo la música ha evolucionado a lo largo de la historia. Partamos por la Edad Media. Todo comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente. El emperador es asesinado y los bárbaros toman el poder. Desde las ruinas de Roma nacen varios imperios y la Iglesia Católica hereda la herencia cultural grecorromana, pero claro, enfocándola a sus intereses. Durante la mayor parte de este periodo predominó la barbarie, la falta de pensamiento crítico y la teocracia. En poco tiempo, la Iglesia acaparó el monopolio de la educación en todos los campos del saber, incluidas las artes, de modo que la fe cristiana católica era el tema más recurrente en todas ellas. La música se dividía principalmente en dos tipos, sacra y profana. La primera, básicamente, era cualquier música creada para ser ocupada dentro de la iglesia, y dado que solo el clero podía recibir formación artística, fue el tipo de música que más desarrollo tuvo durante la época. Por otro lado, estaba la música profana, que era toda la música no creada para las iglesias, al interior de las cuales se cantaba un tipo de música llamada canto gregoriano, el cual era interpretado por coros de sacerdotes varones, ya que solamente ellos tenían permitido cantar. No usaban instrumentos y no hacían segundas voces. La música profana, en cambio, era mucho menos estricta, se usaban instrumentos y se cantaba de amor, poesía, crítica social, aventuras, historias heroicas o anécdotas, y quienes se dedicaban a ella recibían el nombre de trovador, trovero, juglar o goliardo, dependiendo su país, clase social y calidad de autor o intérprete. Algo muy importante que ocurrió en la Edad Media fue la creación del primer sistema de escritura musical. Surgió en el siglo IX y era llamado notación neumática. No era muy clara, pero ya era algo. Luego, en el siglo XI, un monje llamado Guido d'Arezzo creó un sistema de escritura llamado tetragrama, que ya se asemejaba bastante al sistema que ocupamos hoy en día. A fines del siglo XII apareció en París la llamada Escuela de Notre Dame, un grupo de compositores que revolucionó la música sacra medieval, al agregar voces de acompañamiento al canto gregoriano, creando así obras de hasta 4 voces, a las que llamaron organum. Luego llegó Philippe de Vitry con sus propias innovaciones compositivas a las que llamó ars nova, y a finales del siglo XIV surge el ars subtilior, un estilo musical extremadamente refinado. Un ejemplo de ello es el de Cordier, cuya partitura fue escrita en forma de corazón. El acaparamiento cultural de la iglesia se vio reflejado en las demás artes. Tanto en la pintura como en la literatura, la mayor parte de la obra medieval fue de carácter religioso. Durante el último siglo de la Edad Media, la sociedad europea sufrió un decaimiento económico importante que provocó grandes hambrunas e inestabilidad política. La autoridad del Papa comenzó a ser cuestionada debido a la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y la peste negra mató por lo menos al 30% de la población. Por otro lado, el Imperio Romano de Oriente se debilitaba por los ataques turcos y sucumbió en 1453, por lo cual muchos romanos huyeron a Italia, llevando consigo su arte, filosofía e idioma, lo cual marca el fin de la Edad Media y da inicio al Renacimiento. Renacimiento fue un movimiento artístico y filosófico ocurrido en Europa entre los años 1450 y 1600, en el cual la sociedad devastada por la Edad Media halla esperanza en la filosofía y arte grecorromano. La idea de que el mundo había sido corrompido y que podía ser puesto en orden a través del arte se hizo fuerte en los círculos intelectuales. Además, acontecimientos como el descubrimiento de América, la Reforma Protestante o la publicación de la teoría heliocéntrica remecieron a la sociedad europea, que comenzó a cuestionar todo lo que sabía hasta ese momento. La invención de la imprenta hizo de la cultura algo mucho más accesible. La razón triunfó sobre la superstición y el antropocentrismo reemplazó al teocentrismo. Todo iba mejor que antes. De pronto, los artistas comenzaron a ser reconocidos y respetados, en contraparte al medioevo, en que Dios como tema del arte era más importante que el artista mismo. Pintores, escultores y arquitectos lograron recrear el estilo grecorromano por medio de la observación. Los músicos, en cambio, no pudieron recrear el estilo antiguo, ya que no contaban con nada tan tangible. La música buscó otros caminos para plasmar los principios renacentistas. En la arquitectura destacó el orden, la pulcritud y el uso de líneas rectas y pilares romanos. No había elementos decorativos en exceso, sino que se empleaban para resaltar aún más la belleza de elementos estructurales como suelos, pilares y arcos. Además, surgió una gran admiración por el cuerpo humano entre pintores y escultores, quienes estudiaron su anatomía con ahínco,
El desnudo dejó de representar el pecado como en el medioevo y comenzó a usarse para mostrar la belleza humana. Surgen movimientos como el naturalismo y el realismo, que intentaban reproducir la realidad del modo más fiel y exacto posible, introduciendo el uso de la profundidad, punto de fuga y tratamiento naturalista de luz y sombra. Además, el antropocentrismo llevó al individualismo, por lo que muchas personas comenzaron a pagar para ser inmortalizadas en retratos o estatuas, mientras los pintores comenzaron a preocuparse de firmar sus obras para ser reconocidos. En la música se dieron mayores libertades compositivas, con el propósito de hacer obras más bellas y emocionales, ya que ahora se componía más para deleitar a las personas que para fines religiosos. Se comenzó a buscar mayor contraste sonoro, mediante el uso de agudos más agudos y de graves más graves, así como timbres y texturas contrastantes. Los músicos supieron aplicar el principio de pulcritud, ya que las voces de las obras corales comenzaron a ser creadas de forma conjunta, nota por nota, a diferencia del medioevo, cuando se creaba una melodía y luego se hacía calzar el resto de las voces. Además, se retoma la visión griega respecto a la música y poesía como artes conjuntos, y de poner a la música al servicio de las palabras. Algo que favoreció mucho la música profana de la época fue la aparición de los mecenas, familias nobles que apadrinaban y financiaban artistas de todo tipo, proporcionando así un desarrollo más estable para el arte profano. Con ello, la música para danzar ganó popularidad y hubo más música instrumental que antes. Y al igual que en el periodo anterior, surgieron escuelas que hicieron importantes innovaciones en la forma de componer, como la invención del cantus firmus y el canon. En la música sacra, la reforma protestante dio origen a nuevos estilos, como el coral, el salmométrico, el andem y el servicio. Año 1600. Comienza el barroco. Ante los descubrimientos del Renacimiento, el ser humano se sintió pequeño ante la inmensidad desconocida, y a pesar de los avances que la sociedad había logrado, seguir los ideales de la antigüedad clásica no consiguió su propósito. Las guerras y el hambre siguieron existiendo. Esto trajo consigo un pesimismo intelectual característico de la época, e hizo que la razón perdiera terreno ante el sentimentalismo. Paralelamente, de la reforma protestante surge el coram deo, un principio teológico que reconciliaba la fe y la razón, divorciadas desde el periodo pasado. Todo esto sumado a una evidente ostentosidad, antiproporcionalidad, lujo, no simetría y excesiva decoración fueron los distintivos del arte barroco. En cuanto a música profana, se crea en Francia la primera escuela profesional de ballet, llamada Académie Royale de Danse. Y en Italia nace la ópera, siendo Orfeo de Monteverdi la primera en tener éxito. Este nuevo género rápidamente ganó popularidad en el resto de Europa, y aunque en un principio la ópera estaba dirigida más bien a un sector aristocrático o acomodado de la sociedad, pronto los compositores comenzaron a crear obras dirigidas a un público más amplio, distinguiéndose así dos tipos de esta: la ópera seria, que trataba temas mitológicos y heroicos, y la ópera bufa, que trataba temas cotidianos, jocosos o de crítica social. Y, dada la aparición de la ópera italiana, nació la necesidad de crear un estilo de música instrumental igual de magnífico, lo que dio paso a la creación de la orquesta. Además, en respuesta a la necesidad operística de transmitir un discurso entendible mediante el canto, los músicos del barroco desarrollaron un estilo compositivo llamado bajo continuo, en el cual se dejaba atrás la homofonía y se optaba por escribir solo la melodía principal, un bajo y algunos símbolos que indicaban qué acordes tocar. Esto trajo como resultado una armonía más acotada, estable y que permitía a la voz principal ser mejor entendida. Por otro lado, la iglesia no podía quedarse atrás ante la aparición de la ópera. Era necesario conseguir algo igual de magnífico que pudiera hacer frente al nuevo estilo profano. El resultado: surgen los oratorios, los cuales, al igual que la ópera, cuentan una historia y son interpretados por una orquesta, coro y solistas, aunque, a diferencia de la ópera, el oratorio usa temáticas bíblicas, no incluye actores, danza, escenografía ni disfraces. Además, fruto de la evolución de la polifonía y contrapunto renacentista, la cual fue aún más explotada durante el barroco, nace la fuga, la forma musical barroca por excelencia. Esta es el punto cúlmine de la complejidad contrapuntística, en la que 3, 4 o más voces totalmente diferentes e independientes suenan a la vez. Hoy en día se reconoce al maestro Johann Sebastian Bach como el mejor compositor en este estilo, cuya complejidad cargada de melodías independientes y notas de adorno retratan la decoración excesiva y la ostentosidad barroca. En cuanto a las artes plásticas, artistas como Caravaggio,
Bernini y Velázquez fueron encargados de dotar al Vaticano de pinturas, esculturas y arquitectura magnífica. Mientras, en los países protestantes, las técnicas de pintura y escultura barroca fueron empleadas en escenas costumbristas, retratos, paisajes y bodegones hechos con igual virtuosismo. Así como para la música, para la pintura el barroco fue una época de ultra virtuosismo, lo que llevó al desarrollo de un nuevo estilo de pintura, el trampantojo, que consistía en pinturas tan realistas que desafiaban la comprensión y generaban ilusiones ópticas. El abandono de los cánones renacentistas de pulcritud y simetría se hizo ver en la pintura mediante la composición de imágenes llenas a más no poder de textura, formas y elementos. La imposición del sentimiento sobre la razón se plasma mediante el efectismo, un estilo de pintura basado en la distorsión o exageración intencionada de rasgos en imágenes realistas, en pos de causar una impresión o sentimiento determinado. Además, artistas como Velázquez pintaron reflexionando en el acto de creación, involucrando al observador y dotando la pintura de un carácter filosófico, dando cuenta del nuevo tipo de europeo, mucho más introspectivo y casi existencialista. En cuanto a la arquitectura de este periodo, la principal característica fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como de figuras policéntricas complejas, compuestas de motivos que se interceptaban unos con otros. La arquitectura se valió de la pintura, la escultura y los estucados para crear conjuntos artísticos teatrales y exuberantes. Y la sede más importante de la arquitectura barroca fue la Ciudad del Vaticano, en la que se construyeron majestuosas cúpulas, obeliscos egipcios y enormes plazas geométricas. En cuanto a la literatura, destacó la adopción del culteranismo como estilo de expresión, basado en un excesivo uso de recursos literarios y de un vocabulario amplio y rebuscado, el cual embellecía en sobremanera su obra, aunque dificultaba la comprensión de esta. Además, al igual que las demás artes, la literatura barroca se rebeló ante la rigidez de las formas renacentistas, para lo cual adoptó el conceptismo, un estilo narrativo lleno de paradojas, antítesis y significados múltiples. Como tercer y último punto, la literatura barroca hizo un fuerte uso del sarcasmo. Esto para hacer notar el pesimismo característico de la época. El hambre, la peste y la guerra fueron temas comunes en esta literatura, aunque también lo fue el amor y la espiritualidad. Destacan Miguel de Cervantes y William Shakespeare.